Hola, doctorcitos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Buen día, Doc. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Hola, ¿cómo están? Iniciamos con nuestra clase. El día de ayer nos hemos quedado en palpación, ¿verdad? Con ustedes. A ver, Sí, doctor. recordando un poquito, cuando hablamos de palpación, esto lo vamos a ver, les había mencionado más adelante, ¿sí? No es tan simple realizar examen de palpación, porque en este caso depende del tipo de estructura que nosotros estamos palpando, ¿sí? Un ejemplo, cuando realizamos lo que es palpación de cráneo, vamos a palpar la forma, vamos a palpar, por ejemplo, las características propias del cráneo. Sin embargo, cuando realicemos lo que es la palpación de tórax, vamos a realizar la palpación, además de la anatomía, de las denominadas vibraciones vocales, ¿sí? Cuando realicemos lo que es la palpación de abdomen, que lo vamos a ver en el siguiente semestre, bueno, vamos a realizar la palpación profunda y la palpación superficial, y la técnica y las maniobras, podríamos decir que se van modificando, van cambiando, dependiendo de qué estructura es la que nosotros estamos palpando. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a realizar lo que es el estudio de percusión. ¿Qué entienden por percusión? Doctor, es dar golpes, unos golpecitos con una técnica especial para poder sentir y escuchar las vibraciones de retorno de la superficie del cuerpo. Listo, está bien, ¿no? Lo que menciona su compañero. Cuando hablamos de percusión, va a combinar la percusión dos métodos. Por ejemplo, en este caso, realizar pequeños golpes sobre una porción de la estructura corporal. Y bueno, también combina lo que es la auscultación, ¿sí? Nosotros no solamente nos encargaremos de percibir las vibraciones generadas al percutir, sino también escucharemos, por ejemplo, lo que es el sonido generado cuando percutimos lo que es una superficie corporal, ¿sí? Esperen unos minutitos y les comparto enseguida la presentación. Bueno, al igual que la palpación, nosotros encontramos diferentes métodos para realizar lo que es la percusión, ¿sí? Debemos conocer primeramente qué es lo normal, en dónde es normal percutir estos ruidos y obviamente la modificación o la ausencia de lo que nosotros consideramos normal en distintas partes de la estructura corporal muchas veces llegan a ser, bueno, consideradas patológicas, ¿sí? Ustedes están observando en este momento dos técnicas de percusión, permítanme por favor, ¿sí? Están observando dos técnicas de percusión, ¿sí? Que han sido descritas por diferentes autores. Observen, tenemos este tipo de técnica donde yo realizo la percusión utilizando todos mis dedos, que actualmente ya no es muy utilizada, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se encuentre en desuso, ¿sí? Estamos hablando de este tipo de percusión, donde se utilizan todos los dedos. Ese tipo de percusión, doctores, se denomina percusión inmediata, ¿sí? ¿Por qué se denomina percusión inmediata? Porque en este caso, cuando yo utilizo este tipo de maniobra, me sirve para tratar de pesquisar de forma inmediata, por ejemplo, derrames grandes. En otras palabras, me va a indicar de la presencia de un derrame, nada más, si existe este derrame.
si está presente o no está presente. ¿Listo? ¿Qué quiero decirles con esto? Es un examen, podríamos decir, un tanto más grosero, no es un examen muy detallado, ¿sí? Y la finalidad es esa, de averiguar la existencia o no de algún derrame, por ejemplo, o de alguna masa grande. Nada más. En cambio, por otro lado, tenemos lo que es la percusión, que se denomina inmediata, que ha sido descrita por primera vez por este personaje, ¿no? Peary. ¿Qué es lo que ustedes están observando? Fíjense que para este tipo de percusión se utilizan las dos manos. Una que se va a encontrar apoyada sobre la superficie y otra que va a realizar los golpes sobre esa mano. Utilizamos lo que es un dedo plexímetro, se denomina así, y un dedo percutor. Probablemente es la técnica más usada si hablamos de percusión. Porque si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia entre estas dos técnicas? Que este tipo de percusión denominada mediata me permite realizar lo que es un estudio mucho más detallado de algún derrame, de alguna masa, de la presencia de aire. ¿Sí? Tenemos otro tipo de percusión, fíjense, que es la denominada ortopercusión de Plesch, que es similar a la percusión mediata. Pero ¿cuál es la diferencia? Observen, en este caso, el dedito plexímetro no se va a encontrar apoyado sobre la superficie. Recuerden en la percusión mediata, observen qué es lo que pasa con el dedo en este caso. El dedo plexímetro se encuentra apoyado sobre la superficie corporal, todo el dedo o una gran parte. En cambio, en la ortopercusión de Plesch, si ustedes se dan cuenta, solamente la punta del dedo se encuentra apoyada sobre la superficie corporal. Bueno, ¿cuál es la característica? ¿Por qué utilizo este tipo de percusión? Para delimitar, por ejemplo, espacios pequeños. ¿Sí? Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes tienen por encima de sus clavículas un pequeño espacio que se denomina espacio de Crohn, ¿sí? Que está en relación, en este caso, con los vértices pulmonares. Si ustedes realizan, por ejemplo, lo que es la percusión de forma inmediata, van a percutir lo que es el músculo. No vamos a percutir los pulmones, que es lo que nosotros queremos. Si ustedes realizan la técnica, por ejemplo, de la percusión inmediata, de la misma forma van a tener dificultades, ¿sí? Puede ser que su dedo sea más grande que este espacio en su paciente. Como es un espacio muy pequeñito y yo quiero delimitarlo, utilizaré ese tipo de técnica, la ortopercusión de Plesch, ¿sí? Me sirve justamente para eso, para realizar lo que es la percusión de espacios pequeños. ¿Listo? Ahora, tomando en cuenta lo que les he mencionado, fíjense que en la percusión o realizando este tipo de examen, tenemos tres sonidos principales. Tenemos la matidez, tenemos la sonoridad y tenemos el timpanismo. ¿Sí? Todos estos ruidos, doctores, son absolutamente normales. Solamente que depende dónde los hallemos para que nosotros, en este caso, los consideremos patológicos. Enseguida les pongo unos ejemplos. Observen cuáles son las características. Cuando hablamos de matides, tiene una intensidad, podríamos decir, pequeña, tiene una duración breve y tiene un carácter seco. Es como si ustedes
estarían realizando la percusión de una masa sólida. Por ejemplo, a ver, realicen la percusión de su muslo. Y ustedes me dicen qué es lo que perciben. Matidez hídrica. Materia hídrica en este espacio no. Percútanse el muslo. Escuchan ese sonido al percutirse el muslo. Percútanse con fuerza. ¿Sí? Realicen un golpe. La intensidad es pequeña. La duración es breve. Ustedes dejan, por ejemplo, de percutir y se termina el ruido. Y es de carácter seco. ¿Sí? La materia hídrica no. La materia hídrica denota la presencia de líquido. ¿Sí? A ver, alguna vez cuando ustedes eran niños, hace unos cuantos meses atrás, y jugaban, por ejemplo, en carnavales con sus globitos, ¿alguna vez por allí han realizado lo que es la percusión de un globito? Han inflado un globito con agua y lo han golpeado. ¿Sí? Esa es la característica de la matidez hídrica, por ejemplo. Cuando hablamos de sonoridad, miren, tiene una intensidad mucho más grande, tiene una duración mediana y es de carácter vibrante. Se asemeja al sonido que ustedes perciben cuando percuten una estructura, podríamos decir, llena de aire. ¿Sí? Un ejemplo de esto, la percusión a nivel del tórax. Percutan su tórax. Tiene un sonido totalmente diferente, ¿verdad? Si es que realizan la percusión de un grupo muscular grande. Cuando hablamos de timpanismo, es similar a sonoridad. Puede ser que ustedes en algunos libros encuentren el término timpanismo como hipersonoridad inclusive. Fíjense, la intensidad es mucho más grande, la duración es prolongada y el carácter es musical. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tipo de sonido se asemeja a como si ustedes percutieran, por ejemplo, un tambor. Si yo tengo acá, a ver, el estuche de mis lentes, que tiene que tiene un sonido a la percusión que es totalmente diferente. Es mucho más prolongado y tiene ese carácter musical. Como les estaba mencionando, doctores, bueno, todos son normales. Solamente tenemos que saber dónde son normales. Matidez en grupos musculares grandes. ¿Sí? Cuando hablamos de sonoridad a nivel del tórax. Cuando hablamos de timpanismo, normal a nivel abdominal, debido a la retención de gases en el intestino. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo percuto matidez en tórax o en abdomen, donde deberíamos percutir sonoridad o timpanismo? Ya no es nada normal. Pensaré en tórax, por ejemplo, si yo percuto matidez en un derrame. Sí, pensaré, por ejemplo, en lo que es una tumoración grande, en un síndrome de condensación, en algún tipo de alteración que haya causado que el contenido aéreo se ha transformado en sólido. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo percuto matidez a nivel intestinal o a nivel abdominal, donde debería percutir normalmente timpanismo? Depende, en abdomen es un poquito más complicado, ¿no? A nivel hepático, matidez. A nivel del vaso, matidez. Pero a nivel intestinal, timpanismo. ¿Qué pasa si yo percuto matidez a nivel intestinal? Puedo sospechar en un derrame
En este caso se denomina ascitis. Puedo pensar, por ejemplo, en un fecaloma, que será el contenido o las heces, por ejemplo, que se han impactado en una porción del intestino, ¿sí? Puedo pensar, bueno, en una tumoración de la misma forma, en el caso de mujeres, en un quiste de ovario gigante, etcétera, tantas cosas. Sin embargo, para estar seguros de mi diagnóstico, tengo que realizar un examen físico complementario y de acuerdo a eso, realizar un diagnóstico preciso. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta todo esto, doctores. Ahora, cuando hablamos de auscultación, miren, acá también encontramos a dos personajes importantes dentro de la medicina, Hipócrates y Laennec, por ejemplo. La auscultación ha sido descrita por primera vez por Hipócrates. Y de allí viene el nombre, por ejemplo, de sucusión hipocrática. ¿Qué es lo que ustedes están observando en esta imagen? Que actualmente tampoco se realiza, pero tampoco ha entrado en desuso, ¿sí? Y no se realiza, bueno, por temas de bioseguridad, ¿no? Porque ¿en qué consistía la sucusión hipocrática? En este caso, fíjense, el examinador tenía que colocar el oído directamente sobre la superficie corporal de un paciente y lo tenía que agitar, ¿sí? Como ustedes observan en la figurita, ¿no? El paciente era agitado. Y se colocaba el oído sobre la superficie corporal y se escuchaban aquellos sonidos que se generaban debido a ese sacudón que recibía el paciente, ¿sí? Ponemos el ejemplo, a ver, imagínense que nuestro paciente sufriera de ascitis. Al realizar este tipo de ejercicio, nosotros podríamos escuchar, por ejemplo, lo que es el choque de líquido con las paredes de nuestro cuerpo. Pero posteriormente, bueno, dentro de la historia tenemos este francés, que es Laennec, que es aquel que ha introducido el estetoscopio en la vida de un médico, ¿sí? Fíjense, anteriormente o antiguamente, el estetoscopio se caracterizaba por tener esa forma, ¿no? Tenía la forma de un cono o de un cilindro y era monoauricular. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, auscultaba solamente con un oído. A diferencia, por ejemplo, de los estetoscopios que tenemos el día de hoy, ¿sí? Que son biauriculares, pero que se encuentran unidos por una sola vía, podríamos decir, ¿no? Por una sola manguerita, para que entiendan de mejor manera. Entonces, doctores, a ver, Almendra Javiera, ¿ya se compró su estetoscopio, Almendra? No, doctor, todavía no. ¿Por qué no se ha comprado su estetoscopio, Almendra? No, no he tenido tiempo. A ver, ¿quién ya compró su estetoscopio? Adrián, a ver, Sharon. Doc, Sharon, ya se compró su estetoscopio. ¿Cómo es su estetoscopio, Sharon? Tiene doble tubulatura, o sea, son dos tubitos Ya, y ya casi cuando llega arriba ya se unen y ya, está tiene bien. diafragma igual creo que así se Listo, llama. ¿No? listo. Enseguida vamos a ver. A ver, ¿quién más? Mario, a ver, ¿se ha comprado ya el estetoscopio? sí, doctor, de mí es biauricular, tiene una sola manguera, no se unen dos, y Listo. tiene diafragma y membrana. Digo, Bueno, membrana y campana. les pongo el siguiente ejemplo, doctores. Lo que ustedes están observando en este momento son las características ideales que debe tener un estetoscopio, ¿sí? Bueno, yo les comento, cuando yo era estudiante,
de medicina, al igual que ustedes, y cuando me encontraba en el mismo nivel, llega el momento en el cual tenía que comprarme un estetoscopio, ¿sí? Bueno, yo todo emocionado, salgo con mi padre uno de esos días para que me compre un esteto. Y yo quería un estetoscopio que, no sé, que visualmente me atraía, ¿sí? ¿Por qué me atraía? Porque tenía dos mangueritas, así, ¿sí? Una para cada oído. Y venía en diferentes colores, ¿no? Azul, amarillo, blanco, verde, etcétera. Bueno, a mí me atraía, visualmente se veía atractivo. Era más bonito, más vistoso, doble manguerita y listo. Pero me he dado cuenta que a diferencia, por ejemplo, de un estetoscopio como el que estamos observando en la imagen, no era el adecuado para oír los ruidos generados en nuestro organismo. Sirve, sí, sirve. Ahora que tengo, bueno, ya bastante experiencia, soy capaz de realizar la auscultación hasta con un cono de papel. ¿Listo? Pero lo ideal es que tenga solo una manguerita. ¿Sí? Lo ideal es que tenga solo una manguerita. ¿Por qué? Se preguntará en este caso. Aquellos que se han comprado esos estetoscopios con dos mangueritas sirven, pero no es lo ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener dos mangueritas, podríamos decir que el ruido se desdobla. Y muchas veces, si es que yo no logro lo que es, eh, bueno, a ver, algunas veces yo puedo tener un error en la interpretación de lo que estoy escuchando, ¿sí? No logro escuchar el sonido como debería escucharlo, porque se desdobla el ruido. Lo ideal es que tenga esto, una sola manguerita, y que de esa única manguerita se divida en dos porciones para dirigirse hacia las aurículas. ¿Sí? Si ustedes se han comprado ya el estetoscopio, se han debido dar cuenta inclusive que cuando ustedes lo dejan, por ejemplo, sobre la mesa, el estetoscopio tiene esta disposición o adopta esa disposición que les estoy marcando allí con un círculo. Y si lo ven de forma frontal, tiene esta característica. ¿Sí? Se encuentra así, cruzado. ¿Sí? Cuando ustedes lo separan, la característica es esta. Ahora, ¿sí? No piensen que su estetoscopio está roto, que les han vendido mal, que les han vendido, bueno, con algún daño de fábrica, etc. Muchas veces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Trata de colocar los auriculares en un plano que sea netamente horizontal. Ese es un error grandísimo, ¿sí? Porque justamente tiene esta forma para que se adapte mejor a nuestros oídos. Y lo ideal, doctores, es que tenga un diafragma o membrana y que tenga una campana, ¿sí? Esto es lo ideal. ¿Y por qué es lo ideal? Es lo ideal porque cada parte del estetoscopio, tanto la membrana o diafragma como la campana, me permiten, en este caso, captar sonidos de tonalidades diferentes. ¿Sí? Yo les aseguro, los vendedores, ¿no? Son expertos en esto, pero ellos están aprendiendo. Yo les aseguro que probablemente alguno de ustedes, el vendedor, les ha dicho, llévate este estetoscopio. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener que gastar dinero al comprarte un estetoscopio pediatra. Esta parte pequeñita es pediátrica y esta parte grandota de acá es la parte para el paciente adulto. Eso es totalmente falso, ¿sí?
Como tienen diferentes formas, permiten captar diferentes tonalidades de sonidos. ¿Sí? Pregunta, doctores. ¿Ustedes ya se han familiarizado con el estetoscopio en sus clases de fisiología? ¿Recuerdan qué parte se utilizaba para estudiar los ruidos de Korotkov? La campana, Doc. La campanita. Bueno, qué bueno, me alegro, la verdad, porque yo he visto muchas veces, y realmente de verdad me alegro, porque peleábamos con eso, con sus docentes de fisiología. ¿Por qué utilizan el diafragma? Es que en enfermería hacen eso, no, están mal. Se utiliza en este caso siempre la campana, ¿sí? Ustedes han hablado de los denominados ruidos de Korotkov, por ejemplo. Con el diafragma podemos captar los ruidos de Korotkov, pero no los vamos a poder estudiar de forma precisa. En cambio, si ustedes utilizan lo que es la campana, van a poder captar todas las fases a la perfección de los ruidos de Korotkov. ¿Sí? Cuando yo utilizo la campana, yo utilizo la campana, doctores, cuando deseo auscultar ruidos de baja frecuencia. ¿Sí? Para eso me sirve. Para realizar la auscultación de ruidos de doble frecuencia o de alta frecuencia, entonces lo característico es que yo utilice lo que es el diafragma o la membrana. ¿Sí? Entonces tenemos que saber utilizar, por ejemplo, esto. Entonces, doctores, a ver, díganme cuáles son los ruidos de alta frecuencia y de baja frecuencia. A ver, Uno de baja doctorcito. frecuencia es el murmullo vesicular, doctor. A ver, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más, doctorcitos? ¿Los ruidos cardíacos podrían ser uno de baja frecuencia? Sí, también, por ejemplo, depende, no todos, ¿no? Porque cuando hablamos de ruidos cardíacos, muchas veces encontramos soplos de alta frecuencia, encontramos los denominados clics, por ejemplo, de eyección, etcétera. Entonces tenemos que saber, ¿no? Cuándo utilizar. El Bueno, ruido traqueal, Doc, se puede considerar, ¿o no? también, por ejemplo, ¿no? También. Bueno, ahora hablamos de lo que son los focos de auscultación. Eso lo vamos a ver de la misma manera mucho más adelante. Sin embargo, doctores, es importante que ya estén repasando, que ya se estén familiarizando con esto para no cometer errores en su práctica clínica. ¿Listo? Bueno, les pongo este ejemplo. Algo que yo he visto frecuentemente en el estudiante de medicina es que realiza la auscultación de el funcionamiento cardíaco donde se le pegue la gana. Coloca el estetoscopio en cualquier parte del tórax y de la misma forma. Obviamente de escuchar, sí, porque son sonidos de gran intensidad. Sin embargo, tenemos que saber dónde realizar la auscultación. Y les voy a poner un ejemplo de por qué es importante seguir esto. Primeramente vamos a aprender. Observen, ¿dónde encontramos el foco aórtico? Foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paresternal del lado derecho. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea paresternal del lado izquierdo. ¿A qué me refiero con línea paresternal? Eso lo vamos a estudiar de forma mucho más detallada en tórax. Es esta línea que se encuentra, en este caso, en relación con los bordes, podríamos decir, del externo. Entonces, siempre
para realizar lo que es la auscultación, debemos tomar como punto de referencia anatómico estructuras óseas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante tomar en cuenta estructuras óseas, sino blandas? Porque las estructuras blandas, bueno, tienden a modificarse en diferentes situaciones. Enseguida les voy a poner un ejemplo. La mejor estructura ósea. Segundo espacio intercostal. Si no saben cuál es el segundo espacio intercostal, tome en cuenta como punto de referencia lo que es la clavícula. ¿Sí? La clavícula se va a encontrar en relación con la primera costilla y primer espacio intercostal. Luego viene la segunda costilla y el segundo espacio intercostal, como vemos en la imagen. ¿Por qué es importante? Miren, supongamos que yo estoy escuchando un soplo a nivel del foco aórtico. ¿Y qué voy a sospechar? En una valvulopatía aórtica. ¿Sí? Si yo realizo la auscultación de un soplo, por ejemplo, a nivel del foco pulmonar, sospecharé en una valvulopatía pulmonar. Si yo, por ejemplo, en este caso ausculto lo que es un soplo a nivel del foco accesorio, bueno, en este caso sospecharé probablemente una valvulopatía aórtica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para eso me sirve, doctores. ¿Sí? Cuando hablamos del foco accesorio, donde se encuentra tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Cuando hablamos del tricúspide, cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Algunos libros les dicen, ¿verdad? Cerca lo que es, en este caso, la parte final y baja de lo que es el esternón. Cuando hablamos del foco mitral, en este caso, también existe diferencia entre algunos libros, ¿no? Nos dicen cuarto, quinto espacio intercostal, pero en relación con lo que es la línea media clavicular. Incluso ustedes han visto en sus clases de fisiología, doctores, que, bueno, muchas veces lo relacionan con lo que es el peso, ¿sí? No es ideal relacionarlo con el peso. ¿Y por qué? Porque puede variar, especialmente en mujeres, ¿sí? Imagínense que tienen una mujer joven de veintitantos años de edad, pero cuyas glándulas mamarias sean o tengan gran volumen. El pezón no se va a encontrar, por ejemplo, en relación perfecta con lo que es la línea media clavicular. El pezón se va a encontrar más o menos por acá, ¿sí? Más lateralizado. Supongamos que esa mujer ha envejecido, ya no tiene 20 años, ahora tiene 60 años. Y durante su juventud sus glándulas mamarias tenían gran volumen. ¿Sí? Debido a la edad va a existir hiperlaxitud del tejido. Entonces su pezón se va a encontrar más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es aconsejable esto. En un varón sucede lo propio. Si un varón, por ejemplo, no tiene una superficie o una constitución, perdón, atlética, de la misma forma el pezón va a descender o se va a lateralizar. Entonces, lo mejor, doctores, es tomar en cuenta lo que son estructuras óseas como punto de referencia. Y bueno, en resumen, vamos a utilizar un mnemotécnico 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Accesorio, tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Tricúspide, cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Y mitral, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, para que no se pierdan. Vuelvo a repetirles, hay variaciones en la literatura.
¿sí? Recuerden fisiología. Sin embargo, esas variaciones no nos van a afectar de gran manera lo que es el examen físico. ¿Listo? Eso también lo vamos a realizar mucho más adelante. Vamos a realizar el estudio pulmonar mucho más adelante de forma precisa ya al finalizar el semestre. Lo que yo tengo que auscultar, doctores, son los ruidos pulmonares normales y los ruidos pulmonares patológicos. ¿Listo? Y también tengo que auscultar la voz. Algo que estos últimos años me ha llamado enormemente la atención es que no saben cómo realizar la auscultación pulmonar. Tiene su técnica, ¿sí? De la misma forma, no realizamos la auscultación donde se nos pegue la gana. Tenemos que saber dónde realizamos la auscultación. Tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando. Tenemos que ser capaces de discernir un ruido pulmonar normal de uno patológico. ¿Sí? ¿Cómo auscultamos el pulmón? Le tenemos que pedir al paciente, en este caso, que respire. ¿Sí? Pero que realice el ejercicio de respiración adecuado. Un error grande que les estaba mencionando que me ha llamado mucho la atención es que el estudiante le pide al paciente que respire como cansado, que es un error grandísimo. A ver, vamos a poner el ejemplo. ¿A quién? Brandon, Adrián. A ver, Brandon. Queremos verle. ¿Dónde está Brandon? Active su micrófono, Brandon. No tengo cámara, Doc. ¿Por qué no tiene Brandon? A ver, Brenda Maya. ¿Dónde está Brenda? Sí, doctor. Listo, Brenda. A ver, active su camarita y quiero que realice el siguiente ejercicio. Le voy a pedir, doctora, que respire como cansada. ¿Alguna vez se ha cansado, doctora? Sí, doctor. Sí, a ver, respire como cansada, doctora. Queremos verle. Se está Doctor, riendo. por favor, ¿Está riendo o está llorando? Brenda. Bueno, creo que se estaba emocionando, ni lo uno ni lo otro. A ver, ¿a quién? Alguien que no asiste con frecuencia, o que ayer no ha asistido. Almendra, adelante. ¿Por qué no ha asistido ayer Almendra? Doctor, sí estaba. A ver, ¿dónde está Adrián? Que se ha escapado, Adrián. A ver, Adrián, respire como cansado. Tampoco está. Cristian, Daniel. Acá Respire estoy, como Doc. cansado. A ver, Cristian. Cuando yo Ya, le digo respire como cansado, ¿cómo respira? así. Así, ¿no? Sí, a ver, Es como... continúe así por 10 segundos, doctor. Yo voy a controlar el tiempo. Más rápido. Listo, Cristian, gracias. ¿Cómo se siente ahora? Hoy más agitado. ¿Mareado, tal vez? No tanto. En mi No caso, tanto, no. pero sí. Imagínense, Ligeramente. imagínense si nosotros le pedimos a nuestro paciente que realice ese tipo de ejercicio. En cuestión de 5 a 10 segundos, el paciente se marea, ¿sí? Siente pesadez a nivel de la cabeza. Cree que se va a caer el paciente. No es lo ideal realizar este tipo de respiración. Y como les había mencionado, ¿no? Me ha llamado enormemente la atención que sus docentes de práctica les pidan eso. El paciente tiene que respirar como cansado. El paciente tiene que respirar de forma normal, ¿sí? En este caso, inhalando por la nariz
y exhalando por la boca. ¿Sí? Ese tipo de respiración tiene que tener el paciente. Es la ideal. Yo le voy a pedir a mi paciente entonces que respire realizando este tipo de ejercicio. ¿Sí? Una característica. La otra característica. Le voy a pedir a mi paciente que hable mientras ausculto. Una vez que he auscultado pidiéndole a mi paciente que respire, le voy a pedir que hable. ¿Sí? Una vez que le pido a mi paciente que hable, le voy a pedir a mi paciente que tosa. Yo voy a realizar la auscultación, entonces, con una respiración normal, cuando mi paciente habla y con accesos de tos. ¿Por qué es importante esto? A ver, Sara y Alba Flores Arratia, tosa, por favor. Algo así. Algo así. ¿Está bien? ¿Por qué cree que es importante ese ejercicio dentro de auscultación? ¿Por qué le pido que tosa a mi paciente? Bueno, se escapó Sara y se asustó. No, ¿Por qué creen? digo la cámara prendida, pero no sé si ya no sé. ¿Por qué creen, Vamos doctores? a ver la capacidad que tiene el pulmón o si tiene Cuando ustedes alguna están enfermedad. tosiendo, cuando ustedes tosen, ese movimiento brusco, bueno, cuando ustedes tosen, existe lo que es un paso brusco de aire por su vía respiratoria, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque ese paso brusco de aire por la vía respiratoria, doctores, es capaz de desprender secreciones en caso de que existan, ¿sí? Se desprenden las secreciones y yo puedo oír en este caso lo que es un ruido característico de las secreciones, que más adelante vamos a estudiar, ¿sí? Tengo que realizar la auscultación de la voz de mi paciente. Pregunta, en ustedes, a ver, pacientes sanitos que no tienen patologías pulmonares, si se realizan la auscultación de la voz, tienen que hablar. ¿Listo? A ver, realicen el siguiente ejercicio. No van a realizar auscultación. Lo que yo les voy a pedir es que coloquen la mano sobre su pecho. ¿Sí? Y todos con el micrófono apagado hablen. Digan cualquier cosa, lo que se les ocurra. ¿Sí? Hablen por periodos, a ver, de 5 segundos, 10 segundos. ¿Qué es lo que notan cada vez que ustedes hablan? Algo que deben tomar en cuenta es que deben hablar a voz viva. ¿Qué se refiere a eso? No puedo hablar como algunos de ustedes están hablando, ¿no? Suavito. ¿Sí? Algunos ni siquiera están hablando, les estoy viendo en las cámaras y solamente han puesto la mano en el pecho como si estuvieran desfilando o jurando su amor a su bandera. Tienen que hablar a voz viva. ¿Listo? Y ustedes van a notar las vibraciones que genera su voz a nivel pulmonar. ¿Sí? Bueno, fíjense, este es un ejemplo de palpación, ¿no? Yo voy a notar en mi tórax las vibraciones vocales, se denominan así. Pero la auscultación, ¿qué creen que sucede con la voz? ¿Se escuchará la voz del paciente? ¿No se escuchará? A ver, Andrés Mauricio dice no. ¿Por qué no, Andrés? Eh, yo creo que el hecho simple de hablar podría distorsionar tal vez algo el sonido. O sea, perdón, sí se podría escuchar, pero tal vez no de la manera correcta, creo, ¿no? Lo normal. Básicamente, no tan lo normal, o sea, se podría escuchar incluso como si podría haber alguna patología. Miren, les pongo el siguiente ejemplo
Cuando ustedes escuchan el pulmón, cuando un paciente habla, lo normal es que escuchen la voz distorsionada, ¿sí? Ustedes están auscultando y le dicen al paciente, hable, diga 33. Ustedes van a escuchar cualquier cosa menos 33, o simplemente no van a poder escuchar las palabras exactas que habla el paciente. Eso es lo normal y tiene su explicación física, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del aire, el aire es incapaz de transmitir las vibraciones, ¿sí? Es incapaz de transmitir las vibraciones. Les pongo un ejemplo. Supongamos ustedes están volando y existe un terremoto. ¿Sentirán el terremoto en el aire, doctores? No, ¿verdad? ¿Por qué se siente en la tierra el terremoto? Porque este tipo de vibraciones se transmiten por el suelo, por materia sólida, y por eso tiembla todo, ¿verdad? Con la voz sucede lo mismo. Cuando el paciente habla, estamos hablando de un pulmón normal, ¿sí? Estamos hablando de un pulmón normal. Lo normal es que no se transmita la voz de forma adecuada, ¿sí? Ustedes van a escuchar una voz distorsionada. Eso es lo normal a la auscultación, doctores. ¿Qué pasa si yo oigo una voz clara a la auscultación? ¿En qué pensaremos? Diga 33, por favor. 33, si escuchan de forma clara las palabras que pronuncia el paciente. Presencia de líquido. La presencia de algo sólido, ¿sí? La presencia de material sólido. Ponemos el ejemplo que nos ha dado Mario. ¿Qué sucederá en caso de que exista la presencia de líquido? ¿Alguna vez han visto Pinocho? El dibujo animado, ¿sí? No, no la película, ¿no? Porque ahora hay películas de terror incluso de Pinocho. Estamos hablando de la antigüita, ¿sí? ¿Alguna vez han visto Pinocho? ¿Han visto la parte o la escena donde está buscando a su papá debajo del agua? ¿Han escuchado el timbre de su voz? ¿Cómo es? ¿Cómo habla Pinocho cuando busca a su papá, Gepetto? O Gepetto. A ver, Carla, María José Obando. ¿Cómo habla Pinocho cuando está debajo del agua? No recuerdo bien, pero imaginándome cómo yo hablaría, sí. ¿Cómo lo harías? A ver, Carla, debajo del agua. No sé, se escucharía un poco ronco o algo así. Ronca, no. A ver, ¿qué nos dice? A ver, a ver. Márquez, ¿dónde está Márquez? Aquí, doctor. A ver, Giovanna, ¿cómo hablaría debajo del agua usted? ¿Cómo cree que sería el tono de su voz? Creo que sería como un poco bajo. A ver, ¿podría darnos un ejemplo? No, Giovanna, ¿podría hablar? no, no sé. No. Francesca, Michelle, adelante, Francesca. A ver, háblenos. No tengan miedo, doctores. No, nos reiremos un rato, pero después no. Van a ser famosos, van a ganar fans. No recuerdo tampoco mucho la película, pero también me imagino un poquito, doctor, que sería como, no sé, como si estuviera haciendo gárgaras, por así decir. A ver, ¿qué nos dice el Ricardo Alejandro Muñoz Silva? Fíjense que es importante, ¿no? Ricardo, a ver, que ha levantado la mano. No lo escuchamos. La voz es temblorosa, doctores. ¿Sí?
Por ejemplo, a ver, sí, Mario, es temblorosa la voz, ¿no? O Andrés, ese es el tipo de voz en caso de que exista líquido en los pulmones, ¿sí? Y tienen sus definiciones dentro de medicina. Yo también Miren, iba a decir que es como un sonido de ruido. se asemeja a un balido, ¿no? Miren, cuando hablamos de broncofonía, o también se denomina pectoriloquia, o también se denomina pecho que habla, ¿sí? Recuerden, ¿qué es lo normal? Que no podamos oír la voz a la perfección. La voz se distorsiona, eso es lo normal y hemos explicado por qué. Porque el aire no es buen conductor de las vibraciones, ¿sí? En caso de una neumonía, por ejemplo, ese contenido aéreo se solidifica. Existe moco dentro de los pulmones. El aire es reemplazado por material sólido. En ese caso encontramos broncofonía. La transmisión de la voz va a ser perfecta, ¿sí? Cuando hablamos de pectoriloquia áfona, yo tengo que pedirle a mi paciente que hable cuchicheando, como ustedes hablaban, por ejemplo, en sus exámenes, ¿no? En primer año. ¿Sí? ¿Qué es cuchichear? La 1. Pásame la 15. Hablaban suavito, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, si a voz llena la voz no se escucha, ¿qué sucede cuando cuchichean? Cuando murmuran. ¿Se oirá la voz en un pulmón normal o no? No debería escucharse. No debería escucharse. Pero en caso de una neumonía, en caso de que exista reemplazo del contenido aéreo por contenido sólido, se escucha. Y a eso nosotros denominamos pectoriloquia áfona. No confundir con la pectoriloquia como tal. Y la egofonía es esa voz caprina, es esa voz temblorosa. ¿Sí? El ejemplo que les he puesto se asemeja a un balido. Eso sugiere la presencia de líquido, por ejemplo, a nivel de los pulmones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctorcitos, esto que estamos estudiando ahora es lo básico, ¿sí? Es lo general. Cuando lleguemos a la parte de lo que es estudio de pulmón y corazón, vamos a ver que este estudio es sumamente amplio, es grandísimo. ¿Listo? Pero para que tengan una idea ya de qué es normal, qué es patológico y cómo tienen que realizar la auscultación. ¿Listo? Ahora, dentro de examen físico general, doctores, nosotros tenemos que estudiar todo esto. ¿Sí? Después de revisión por sistemas, viene examen físico general. Y tengo que realizar el estudio en el orden en el que ustedes están observando. Posición, marcha, fase, estado de conciencia, constitución y estado nutritivo, piel, faneras, ganglios, pulso arterial, pulso venoso, presión arterial, respiración, temperatura. Hay algunos datos que podríamos incluso aumentar acá, como por ejemplo lo que es saturación de oxígeno e índice de masa corporal. ¿Sí? Eso es lo que debemos anotar acá. Obviamente el índice de masa corporal, recordemos lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología, el trabajo que han presentado, me sirve para evaluar la constitución y estado nutritivo, peso, talla, índice de masa corporal, va en esta parte de examen físico general. ¿Cómo yo realizo la redacción? Les doy un ejemplo cortito. ¿Sí? Hemos realizado lo que es el estudio de revisión por sistemas.
paciente, en este caso, podríamos decir que lo hemos encontrado en la camilla del hospital, internado. Paciente en posición de decúbito dorsal. Listo. Así de simple. O posición de decúbito lateral, derecho o izquierdo. O la posición que presenta el paciente. Le voy a preguntar, ¿cómo ha dormido? ¿Sí? Si es que lo encuentro despierto. ¿Cómo ha dormido? ¿Ha dormido bien? ¿Ha conciliado el sueño? ¿Ha dormido tranquilito? Me dirá, sí, no, qué sé yo. Sí, doctor, he dormido bien. ¿Ha ido al baño? ¿Ha miccionado? ¿Ha orinado? ¿Ha realizado sus deposiciones? Sí, doctor, excelente. ¿Cómo está caminando? Le podemos pedir al paciente que se incorpore. Puede pararse, por favor, puede caminar de acá allá, dar unos cuantos pasos, listo. ¿Sí? Y anotamos. Paciente, lo que yo he visto, ¿no? Al ingresar a la sala. Paciente en posición de decúbito dorsal, que se encontraba dormido, que concilió el sueño de forma adecuada, ¿sí? Que presentó diuresis y catarsis, o diuresis positiva y catarsis positiva. Si tenemos el registro de enfermería, la cantidad de ml que ha miccionado, el peso de las heces, por ejemplo, excelente, lo anotamos. Que presenta lo que es una marcha, por ejemplo, la marcha que presenta el paciente. Por ejemplo, presenta una marcha equina, tiene una fase álgica, estado de conciencia, paciente consciente, orientado, vigil, orientado en tiempo, espacio y persona, constitución, microesplácnico, normoesplácnico, macroesplácnico, estado nutritivo es un poquito más, ¿no? Peso, tantos, talla, tantos, índice de masa corporal, tal valor, estado de la piel y mucosas, piel, en este caso lisa, turgente, elástica, hidratada, mucosas, húmedas, rosadas, ¿sí? Pulso arterial, por ejemplo, será parvus, tardus, magnus, alternans, etc. ¿Listo? Presión arterial, tal valor, respiración, tal valor, temperatura, tal valor, saturación de oxígeno, tal valor. Eso es lo que nosotros hacemos en la parte de examen físico general. ¿Sí? Preguntas que tengan hasta acá, doctores, dudas. O sea, doctor, la toma de temperatura, peso, talla, la vamos a realizar después de haberle preguntado todos los antecedentes y demás. Sí, eso constituye lo que es el examen físico general. ¿Sí? Vaya, gracias. Recuerdan que nuestro paciente nos decía, he tenido fiebre, y nosotros anotábamos, ¿no? El paciente refiere a alzas térmicas. ¿Cómo sabe que ha tenido fiebre? ¿Se ha medido? ¿No se ha medido? Sí, me he medido con un termómetro. Listo. ¿Cómo anotábamos en enfermedad actual? Paciente se mencionó, en este caso, a fiebre. Menciona que se midió la temperatura con un termómetro oral, rectal, óptico, axilar, etcétera, lo que el paciente refiera, ¿no? Arrojando lo que es un resultado de tantos. Les había mencionado, para el paciente cualquier tipo de incremento de la temperatura corporal será fiebre, pero para nosotros no. Entonces vamos a llegar a esta parte de lo que es examen físico general, ¿sí? En la parte de temperatura mediremos la temperatura de nuestro paciente y determinaremos si presenta al momento del examen físico algún tipo de alteración de esta. ¿Sí? Fíjense que hemos llegado a lo mismo, pero en este caso nosotros estamos evaluando para evitar que el paciente nos mienta, ¿no? ¿Qué más, doctores? Preguntas, dudas que tengan hasta acá. ¿Todo claro? Doctor, yo me confundí con la broncofonía. ¿Podría volver a explicar? Bueno, cuando hablamos de broncofonía, también se denomina pectoriloquia o también se denomina
pecho que habla. ¿Sí? Pectoriloquia o pecho que habla. Es cuando ustedes realizan la auscultación pulmonar, le pide al paciente que hable y es capaz de oír con facilidad las palabras que emite el paciente. ¿Sí? Lo normal es que no se pueda oír con claridad las palabras que emite el paciente. O que la voz sea distorsionada. ¿Sí? Si usted oye con claridad, broncofonía, pectoriloquia. ¿Sí? No debe confundir la pectoriloquia con la pectoriloquia áfona. Cuando hablamos de pectoriloquia áfona es cuando el paciente murmura o cuchichea. En ese caso, la voz del paciente, cuando tiene esa voz murmurada, bueno, no debería oírse, pero si se oye la voz murmurada, pectoriloquia áfona. ¿Sí? Ahora sí, doctora. Sí, doctor, gracias. Bueno, empezamos con el estudio de posición, doctores. Doctor, Sí, adelante. sí, disculpa, doctor, tengo una duda. ¿La marcha equina es lo mismo que la marcha de paso de parada? Enseguida vamos a ver eso, ¿sí? No se emocione. Enseguidita vamos a ver. ¿Listo? Vamos a empezar entonces, doctores, con el estudio de posición. ¿Sí? A partir de la siguiente semana ya me van a realizar lo que son sus exposiciones. Así que, bueno, yo les voy a dividir por grupos y van a tener aproximadamente las 2 horas de clase para realizarnos lo que es una descripción detallada. ¿Sí? A ver, permítanme unos segunditos mientras busco el archivo de posición. La posición, doctores, es importante porque las posiciones que adoptan los pacientes tienen gran importancia dentro de lo que es el estudio de medicina. ¿Sí? Es de suma importancia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente establecer el tipo de posición que presenta el paciente, porque muchas veces esto es sugerente de enfermedad. Les pongo un ejemplo cortito. Todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos presentado, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, porque hemos exagerado con los alimentos que hemos comido, ¿no? O probablemente el alimento que hemos comido se encontraba muy condimentado, ¿sí? Entonces, sufrimos de reflujo. ¿Y qué posición adoptan ustedes, doctores, al momento de dormir? En caso de que sufran de reflujo. O sea, acuestan de forma normal. ¿Doblado? ¿Se duerme sentado? Listo, se duermen hacia un lado, ¿no? ¿Qué lado adoptan generalmente? Derecho. ¿De cúbito lateral izquierdo o derecho? Izquierdo. El izquierdo, dicen sus compañeros, y algunos derecho. ¿Por qué izquierdo? Porque yo me siento más cómoda. Pero porque tiene un porqué, doctora. Porque tiene una explicación. A ver, explíquenos.
Uy, Dios, no. ¿Por qué será? Doc, A ver, adelante. llega a ser por la posición del estómago y la posición del cardias. Listo, ¿no? Por la disposición del estómago. ¿Sí? A ver, explíquenos mejor, doctor, ¿por qué ese tipo de posición es capaz de aliviar los síntomas del reflujo? Por ejemplo, si nos echamos sobre el lado izquierdo, todo el contenido gástrico se va a ir al lado izquierdo del estómago, el cual está en directo contacto con el cardias y así con el esfínter esofágico. Pero si nos va, y eso va a aumentar reflujo, o sea, las ganas de reflujo o cualquier emesis. Pero si nos echamos sobre el lado derecho, todo el contenido gástrico se va a ir hacia el fundus del estómago o hacia el píloro. Esto disminuyendo la reacción de querer botar algo. Entonces, bueno, lo que usted me está queriendo decir es que la posición derecha es la adecuada en caso de reflujo y no la izquierda. Basándome en lo que he dicho, sí. Sí, bueno, es al revés. Está bien lo que ha mencionado, pero es al revés. Hacia el lado izquierdo, por ejemplo, vamos a encontrar ese tipo de respuesta que usted ha mencionado. Sí, y hacia el lado derecho, bueno, muchas veces llega a ser contraproducente. ¿Sí? ¿Por qué? Por la disposición de la estructura gástrica, o por la disposición, perdón, ¿no? De la estructura gástrica. Lo que me interesa, doctores, en este tipo de clase, es que ustedes aprendan la descripción de una posición. ¿Sí? Esa parte, bueno, yo ya me la sé. Así que yo quiero que ustedes describan de forma, bueno, de la forma más detallada posible, el tipo de posición que están observando en las imágenes. Acá ya tienen el nombre. Esta posición se denomina posición ortopneica, ¿sí? O posición de ortopnea. ¿Qué es lo que les llama la atención? Descripción, a ver. Está con 2 almohadas. Listo, está con 2 almohadas. ¿Qué más? Un ángulo de 45 grados. Describiendo un ángulo de 45 grados. Listo, ¿qué más? Y empezamos con lo que es descripción. ¿Qué más? ¿Qué más? Por el hecho de tener, digamos, un ángulo así elevado, puede tener un nivel más alto en pulsaciones o en presión, tal vez. No, estamos hablando de posición. Lo que observamos en posición. Brazos rectos, doctor. Los brazos rectos, ¿qué más? La cabeza por encima del tórax. De cúbito. No, esta no es la posición de decúbito, es la posición de ortopnea. Bueno, lo que su compañero ha mencionado, ¿no? La cabeza en este tipo de situación se encuentra en una posición superior a la del tórax. Si ustedes observan, tenemos el tronco y el tronco se encuentra en lo que es un plano que es netamente horizontal. La única porción que se encuentra elevada de ese plano horizontal es la cabeza, describiendo lo que es un ángulo de 45 grados, pero todo el tronco se encuentra en relación o respecto al plano horizontal. ¿Sí? Este tipo de posición ortopneica, fíjense en qué tipo de pacientes se presenta. En aquellos pacientes que cursan con ortopnea. Ya sabemos que es ortopnea, es la dificultad respiratoria en el decúbito. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, tenemos una serie de ejemplos que son capaces de producir dificultad respiratoria en el decúbito. La insuficiencia cardíaca, la izquierda de forma predominante, asma y derrame pleural.
Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, asma y derrame pleural, haciendo referencia un poquito al proceso fisiopatológico, todas estas patologías se van a caracterizar porque existe mayor cantidad de líquido en vías respiratorias. Entonces, cuando el paciente adopta la posición del decúbito dorsal, ese líquido se redistribuye por el árbol bronquial. Y eso impide que el paciente respire de forma adecuada. Entonces, lo que él tiene que hacer es adoptar este tipo de posición para que pueda respirar o para que pueda mejorar su calidad respiratoria. ¿Sí? Vamos a terminar con eso. ¿Qué es lo que le llama la atención? Tal vez el uso de las almohadas. Que está echado, nos dicen algunos de sus compañeros. Pero ¿qué más? Tal vez el uso de las almohadas. Listo, ¿qué más? La posición en la que está con las almohadas, tal vez. La posición en la que Como si se encuentra el escalara. paciente. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ese tipo de posición se denomina posición de decúbito lateral forzado. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo. Cuando ustedes duermen, adoptan diferentes posiciones. ¿Sí? Probablemente empiecen a dormir así, amanezcan de esta forma, después de algunos minutos más se encuentren en esta posición, luego adopten esa posición, etcétera. Cambian de posiciones a medida que duermen. Ese tipo de modificación de posición o la posición que ustedes adoptan cuando descansan o cuando duermen se denomina posición indiferente y no tiene relevancia clínica. ¿Sí? No nos importa, no nos interesa. Pero cuando hablamos de decúbito lateral forzado, como dice el nombre, el paciente se ve obligado a adoptar este tipo de posición para poder mejorar su respiración. El paciente se siente cómodo en este tipo de posición. Y como ustedes observan, esto es característico también de derrames pleurales, como las pleuritis exudativas y la supuración pulmonar. Los pulmones se encuentran en este caso llenos de exudado. En caso de una pleuritis exudativa, observen, primero el paciente se va a acostar hacia el lado sano, pero posteriormente adopta la postura hacia el lado enfermo. ¿Sí? Cambia el paciente de posición. En caso de que exista ya una supuración pulmonar establecida, el paciente va a adoptar, en este caso, la postura hacia el lado enfermo. ¿Por qué? Imagínense que el paciente se acuesta del lado sano. El simple hecho de la gravedad y el simple hecho de poner en contacto el lado sano con la cama va a evitar lo que es una expansión torácica adecuada. Entonces eso va a originar lo que es mayor dificultad respiratoria en el paciente. ¿Sí? En cambio, si el paciente se acuesta del lado enfermo, el lado enfermo ya no se va a expandir debido a la enfermedad propiamente. El lado sano se va a encontrar libre y va a ser capaz de expandirse con normalidad. ¿Sí? Posición del decúbito lateral forzado. Y la siguiente clase vamos a continuar. ¿Listo? Ya vayan estudiando posiciones entonces, doctores. Les llamo lista, doctorcitos. Este es el grupo A, ¿no? El fabuloso grupo A. Adelante. Yo estaba leyendo y en parte de percusión vi que hay uno más aparte de los que dijo, ya que es submate se llama. ¿Se llama qué? Submate, así lo dice en el libro. Ya, la submatidez. Bueno, cuando hablamos de submatidez, ¿sí? También es un sonido mate, pero no es tan intenso. ¿Sí? No es tan intenso. Esa es la única diferencia, la intensidad. Ah, okay. Su libro también hace referencia a lo que es la matidez hídrica, por ejemplo. ¿Sí? También es matidez, pero ¿cuál es la diferencia? Es mucho más intensa. ¿Sí? Nada más, esa es la única diferencia. Gracias, doctor. ¿Qué más, doctores? ¿Alguna otra duda o pregunta?
Ninguna. Atentos a la lista entonces, doctorcito, ¿sí? A ver. Unos segunditos más. Y listo. Hoy es 30, ¿no? Van. Presente, doctor. Evo. Presente, doc. Doctoras, tienen que participar. Argote. Presente. También tienen que participar. Argote tiene 0 en su primera práctica. Hasta acá todos tienen 0 en su primera práctica por participación. Arnés. Presente, doc. Bien, Arnés. Arraya. Presente, doc. También Arraya. Barral. Presente, doc. Barral tiene 10. Barriga. No está Barriga. Bilbao. Presente. Bilbao tiene 5. Castellanos. Presente. Tiene 15. Daza. Presente, doc. Tiene 5. Encinas. Presente, doctor. Igual tiene 0. Ferreira. No está Ferreira. Igual tiene 0. Flores. Presente, doctor. Flores Navia. También las doctoras que tienen 0. Gamboa. Presente, doctor. Bien, Gamboa. Sí. Doctor, ¿me escuchó? Yo dije presente. Flores Sí. Zafar. Gómez Niño. No está Gómez. Gutiérrez. Presente, Gómez, doctor. 5. Gómez. Gutiérrez Angulo. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. Bueno, todos los Gutiérrez tienen 0. José. José, presente. Tiene 5. Guaita. Presente, doctor. Dado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Caramillo. Presente, doctor. Loaiza. Presente, doc. López. López, presente, doc. Luján. Luján, presente, doctor. Márquez. Presente. Márquez, tienen que asistir a clases, Márquez. Está a una falta de estar inhabilitada. Mire, ni siquiera hemos llegado al primer parcial y ya ahí está inhabilitada casi para el examen final. ¿Sí? Miranda. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doc. Muñoz. Presente, doctor. Lipu. Presente, doctor. Orellana. Nuestra Orellana. Ortuño. Presente, doc. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Narro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona, presente, doc. Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Torrico. Torrico, presente, Torrejón, doctor. presente. Vaca Flores. Presente, doctor. Velarde. Velarde, presente, doc. Feliz. Presente, doctor. Zambrano. Zambrano Valenzuela. Presente, doctor. ¿Estás Zambrano Jimena? Sí, presente, doctor. Ya, ¿y Zambrano Valenzuela? Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Vargas Coca. Presente, doctor. Listo, doctores. A todos los que no les he dado la nota tienen 0, ¿no, doctores?
Participen, por favor. Les he explicado el primer día de clases. La participación en clases cuenta, doctores. ¿Listo? Levanten la mano, participen, pregunten, etcétera. Bueno, doctorcitos. Doctor, Sí. Sí. yo participo constantemente en las clases. De hecho, hoy día he participado varias Sí, veces, hay pienso yo. algunos a los que no he nombrado. Centeno tiene 15, por ejemplo. Doc, igual Sí, tengo Doc, 0. ese es mi caso No, también. ¿dónde está? Adrián tiene 20. Ahí, Doc, gracias. ¿Sí? Doc, ¿Quién ¿no? más? Remy, tal vez. Andrés tiene 5. Doctor ¿Sí? Ibarra. No, Ibarra tiene Hurtado, 0. doctor. 0. Todos los demás tienen 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Así que participen, doctores. Ya les había mencionado, ¿no? Dentro de la plataforma Teams utilizamos un programa. A ver, ya les he mostrado, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, Doc, el Insights. Exacto, ¿no? Donde ahí está el número de participaciones, qué personas ingresan temprano, cuáles con retraso, quiénes han iniciado la reunión, etcétera. Entonces allí está el justificativo, doctores, ¿sí? Participen, chicos. Nos vemos. Que tengan buen día. Van a tener todavía una semana para participar antes de que cerremos esta primera nota. Así que aquellos que tienen 5, que tienen 10, que tienen 15, ya vayan estudiando sobre fases, características, etcétera, para que empiecen a describir. ¿Sí? Vamos a realizar los mismos ejercicios. Por ejemplo, posición, ¿no? Describa tal posición, describa tal marcha, describa tal fase. Entonces va a ser la oportunidad de que ganen puntitos allí. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Que tengan buen día. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor.